El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación inició el análisis de diversas disposiciones de la Constitución Política y de la Ley Electoral del Estado de Nuevo León, reformadas mediante el Decreto 97, publicado el 4 de marzo de 2022. El Pleno invalidó el artículo 144 bis 1, donde se preveía la obligación de los partidos políticos y coaliciones de postular cuando menos una fórmula de candidaturas a diputaciones integrada por personas que se autoadscriban como indígenas. Lo anterior por falta de consulta previa a los pueblos y comunidades indígenas. Del análisis del proceso legislativo no se advierte que el Congreso de Nuevo León haya previsto una etapa específica adicional a fin de consultar a los pueblos y comunidades indígenas de la entidad. Si bien se observa que la Comisión de Puntos Constitucionales realizó algunas mesas de trabajo para analizar la reforma electoral, lo cierto es que no pueden ser consideradas como una consulta, pues no participaron las comunidades indígenas de la entidad, ni tampoco se inició propiamente un proceso de consulta que incluyera las fases que ha establecido este alto tribunal en precedentes. Incluso el propio Congreso, al emitir su informe, señaló que no tenía la obligación de realizar la consulta. A vista de todo esto, se propone declarar la invalidez únicamente del artículo 144 bis 1 de la Ley Electoral para el Estado de Nuevo León. El Pleno también invalidó diversas disposiciones donde se preveía el salario mínimo como base para calcular el financiamiento a partidos y las multas, porque el Congreso local violó el mandato constitucional que exige utilizar el salario mínimo solo para determinar el sueldo diario de los trabajadores. Además, invalidó disposiciones relativas a coaliciones, lo cual es competencia exclusiva del Congreso de la Unión. El Pleno validó los artículos 9 y 144, párrafo tercero, donde se prevé el requisito de elegibilidad consistente en no haber sido sentenciado por el delito de violencia política de género, de violencia familiar, delitos sexuales y delitos que atenten en contra de la obligación alimentaria. Ello siempre y cuando se interprete en el sentido de que dicha sentencia de condena es definitiva y firme y la persona está cumpliendo la condena correspondiente. Considero que es posible concluir que la norma que estamos analizando es constitucional a partir de una interpretación conforme, precisamente como lo propone el proyecto. No obstante, estimo necesario que en el estudio de fondo, concretamente en el párrafo 224, que establece el alcance de la interpretación conforme, ésta se limite expresamente a aquellas personas que se encuentran definitivamente condenadas por delitos que ameriten pena privativa de la libertad. Lo anterior guarda congruencia con el párrafo 525 correspondiente al apartado de efectos, en donde sí se precisa que los artículos 9 y 144, párrafo tercero impugnados son válidos, siempre y cuando se interprete que es necesaria una sentencia de condena definitiva y solamente durante el tiempo en que se cumple la pena privativa de la libertad. Se validaron diversas disposiciones relativas al régimen de candidaturas comunes, pues se encuentran en el ámbito de la libre configuración legislativa. Resultan razonables y no trastocan el parámetro constitucional aplicable. El Pleno, a no alcanzarse los 8 votos necesarios para invalidar, desestimó las disposiciones donde se prevé un nuevo sistema de integración de bloques de competitividad en distritos electorales y ayuntamientos para garantizar la asignación de candidaturas de manera paritaria. Observo que la legislación asegura un resultado materialmente paritario, pues habilita a las autoridades electorales administrativas para hacer los ajustes conducentes en la asignación de representación proporcional en caso de que la integración del órgano legislativo y los ayuntamientos no sea paritaria. Por ello, me parece evidente que las reglas de paridad trascienden a la integración de los órganos y no se agotan simplemente en el registro o postulación de candidaturas. Se sobreseyó por extemporánea la impugnación en contra de una porción normativa del artículo 44 de la Constitución Política del Estado. La discusión de este asunto continuará durante la siguiente sesión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Poder Informativo, José de Jesús Cruz y Baja.